La abeja Apis mellifera, la negrita con amarillo, la amarilla con negro, como lo queremos ver, no está en peligro de extinción. La que nos preocupan son las abejas nativas, tipos 2.000 especies de abejas que son nativas, de las cuales 15 son de importancia y 4 producen miel. No tan eficientes como las europeas, pero sí producen una miel mucho más rica y muy preciada. Lo que podemos hacer es poner jardines polinizadores. ¿Qué es esto? Poner asclepias, poner lantanas, poner especies de flores a las cuales llegan, no nomás abejas, sino también mariposas, que sirve de oasis para mariposas, para otro tipo de insectos, las nativas, y colibrís. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Nos encontramos hoy con el biólogo y maestro en ciencias con acentuación en manejo de vida silvestre y desarrollo sustentable, Roberto Chavarría, a quien doy la bienvenida. Muchas gracias, nuestra. Vamos a hablar, maestro, sobre las abejas. Dígame, en términos generales, ¿por qué son importantes las abejas? Fíjese que se ha comentado mucho y se ha manejado mucho que si desaparecen las abejas, desaparece la vida en la Tierra. No es del todo cierto esto, pero sí son muy importantes porque son muy eficientes, son polinizadoras, se encargan de producir nuestros alimentos, de fecundar o fertilizar, o más bien estar polinizando las plantas, y son muy efectivas. Todo su trabajo, toda su vida es hacer eso. No duran mucho, no viven mucho, pero lo viven de sol a sol trabajando. Entonces, siempre decimos el trabajador como una abejita. Entonces, muy importante cuidarlas, muy importante mantenerlas, y muy importante tenerlas en el radar como uno de los insectos más beneficiosos para el hombre. De hecho, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, 75% de los cultivos a nivel mundial dependen de la polinización que llevan a cabo diferentes insectos, entre ellos las abejas. Así que ahora cuéntenos, ¿cuántas especies de abejas hay en México? Díganos, ¿todas pican? No todas pican. De hecho, yo estoy aquí y escogí esta locación por lo mismo. Aquí tengo unas abejitas que son nativas, que esas son las que realmente nos deben de preocupar. Fíjese, maestro, es bien importante. Hacemos muchas veces en cuidar a las abejas, pero las abejas son las que conocemos, la amarilla con negro es la Apis mellifera, viene de Europa, es una abeja introducida. Nosotros tenemos más o menos como 2.000 tipos, 2.000 especies de abejas que son nativas, de las cuales 15 son de importancia y 4 producen miel. No tan eficientes como las europeas, pero sí producen una miel mucho más rica y muy preciada. Se buscan sobre todo en el área de Yucatán, la península de Yucatán, Chiapas y el istmo de Tehuantepec, es donde podemos localizarla. Muy apreciada esta miel. No todas tienen aguijón, algunas pocas tienen aguijón, las demás pasan desapercibidas como si fuera una mosquita verde o azul o negra que van pasando por ahí, muy pequeñas realmente, pero con una importancia muy alta a la fecundación, a la polinización de los alimentos, como dice la FAO, ¿sí? Pero no es, y hay que dejar bien en claro, nada más la abejita negra con amarillo. Esa es de Europa, tiene está muy extendida por todo el mundo su utilización porque es muy eficiente, pero es una abeja introducida. ¿Y esa abeja negra con amarillo es la que suele picar? Pues es la que conocemos como la abeja que pica, que realmente no pican las abejas normales, la europea, no es tan agresiva, no pica si no es molestada. La africanizada, que es un poco más pequeña y produce menos miel, esa es la que sí llega a tornarse agresiva y puede resultar en algo peligroso, incluso fatal, si nos ponemos ahí cerquita de donde están ellas. Y dígame, maestro, ¿cuál es la diferencia entre abeja y avispa? Ok, ahí hay una diferencia muy grande. De hecho, hubo una evolución en la cual las avispas pasaron a abejas, las avispas cambiaron, las avispas son carnívoras. De hecho, cada avispa tiene más o menos un objetivo, una meta. Hay avispas que se encargan de escarabajos, hay avispas que se encargan de tarántulas, hay avispas que se encargan de las cigarras, un control biológico de otros animales. Las abejas no, las abejas consiguieron la forma o encontraron la forma de sobrevivir en base a las plantas, a las flores, en este caso, o sea, quiere decir que las abejas existen después de que existieron las flores. Ya una vez que existieron las flores, algún animalito, alguna avispa evolucionó y vio que había forma de encontrar alimento por este lado sin tener que ser depredador, sin tener que ser cazador como son las avispas. Y bueno, aunque se parecen mucho
al ojo de buen cubero, como dicen. A simple vista parece mucho, no sé si es abeja o avispa, pero no quiero que me pique. Bueno, son muy diferentes morfológicamente y son muy diferentes en lo que es todo su labor, su colmenar. Son paneles más grandes los de las abejas que conocemos contra las avispas. De hecho, eso es otro punto que se me pasó decirle. Las abejas nativas, lo que tenemos como nativo, muchas veces no tienen un panel grandote, a veces anidan. Tengo unas aquí enfrente de mí, exactamente en este momento, aquí, que anidan abajo en el huequito de una maceta, donde está la maceta, donde es el drenaje. Ahí van y hacen su nidito, son muy pequeñas realmente, entonces no todas hacen colmena. Las avispas en general no hacen una colmena tan grande como las abejas. Hay otro dato que me parece importante. Dice que de las 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo, más de 70 son polinizados por abejas. Este dato por sí mismo bastaría para valorarlas, si no es que para protegerlas. Sin embargo, los humanos, pues a menudo la actitud más normal es tratar de destrozar las colmenas, huir de ellas, arrojarles insecticidas, en fin. ¿Cuáles son, díganos, las principales amenazas que enfrentan estos insectos? Y también quiero saber si las abejas están en peligro de extinción. Bien importante esa pregunta, maestra. La abeja Apis mellifera, la negrita con amarillo, la amarilla con negro, como lo queremos ver, no está en peligro de extinción. La que nos preocupan son las abejas nativas. Ayer me hablan todos los días, pero ayer me hablaron muy en específico porque en un carrito de una casa en la cochera estaba todo un enjambre. Hay una diferencia entre enjambre y colmena. El enjambre a veces va en viaje, viene la lluvia, se refugian en cualquier parte, se juntan todas en alguna parte para cubrirse y luego siguen su camino, o se cansaron y se quedan ahí a perrotar y siguen su camino. Ojo, no hay que llegar y ponerles jabón o aventarles insecticida ni molestarlas. Van a seguir su camino, no pasa nada. No es en peligro de extinción como tal, pero tenemos que respetarla por el simple hecho de ser vida. Lo que sí está en peligro de extinción son nuestras abejas nativas, por el desplazamiento de otras especies, porque utilizamos insecticidas donde no debemos de utilizar, porque a veces utilizan estos insecticidas o cultivos ahora con modificados genéticamente para evitar algunos insectos se modifican y esto hace que mueran los insectos deseados, pero también los insectos no deseados, pero también los deseados. Me explico, ahora con las nuevas tecnologías en genética, se puede meter el insecticida, por llamarlo así, no es un insecticida, porque luego me van a malentender, pero el insecticida dentro, que lo produzca la misma planta para poder defenderse. Le estamos dando genéticamente defensas a la planta con Bacillus thuringiensis, con diferentes tipos de métodos que se defiende la planta contra el ataque de orugas o de polillas, pero a la vez también se defiende contra otros animales que pudieran estar ahí consumiendo el cultivo este. Si bien es cierto, como dice usted, que el 70% o más del 70% depende de la polinización, de ese 70%, un 70% más o menos depende de las abejas. Muy importantes, pero no satanizar el hecho de que a veces llegan los bomberos y tumben una colmena, tumben un panal dentro de nuestra ciudad, pues bueno, no hace la diferencia realmente entre si sobreviven o se extinguen, y menos si estamos hablando de una especie introducida como es la Apis mellifera, la abeja europea. Ante esto que nos plantea, los que no somos especialistas, ¿qué podemos y debemos hacer los que queremos proteger a las abejas? Básicamente, respetar eso que le comentaba. Cuando vayan de viaje, cuando vayan en camino, un enjambre, no una colmena, un enjambre, a moverse, cuando lo vamos ubicado en alguna casa, en algún carro, incluso se pegan a los carros, a donde pueden para refugiarse, sobre todo en esta temporada, empiezan a mover en el verano. Una nueva reina quiere mover un nuevo enjambre, quiere hacer un nuevo enjambre, una nueva colmena, entonces se empieza a mover junto con todo su séquito. No atacarlo, no llamar inmediatamente a los bomberos, ver de qué se trata. Ahora, a los bomberos, a los cuerpos de protección civil, les damos pláticas aquí en la ciudad para que en la medida de lo posible se pueda hablar a apicultores que puedan utilizar esta colmena, que la puedan mover. No siempre se puede. Y no hay que penalizar ni satanizar el hecho de que a veces tienen que matar algunas abejas de la ciudad
para resguardo de la población. Lo que podemos hacer nosotros es tratar de diferenciar cuándo sí y cuándo no estamos en riesgo, y en ese sentido es qué tanta afluencia de gente haya por el lugar, si hay niños pequeños, si es una abeja africanizada o es una abeja europea. ¿Cómo nos damos cuenta? Digo, no vamos a andar midiéndolas porque una es más chiquita que la otra, pero no vamos a andar cerquita para medirlas. Cuando ya hay algún ataque previo, cuando ya hubo la presencia de estas de una forma amenazante, bueno, sabemos que son abejas que muy probablemente sean africanizadas, y ahí hay que actuar inmediatamente sin ningún temor a tumbar ese panal, a acabar con ellas, por resguardo de ellas mismas, o sea, de las personas que están cercanas, y por evitar que siga propagándose esta especie o esta variedad africanizada. Maestro, dígame, ¿el uso de plaguicidas o de insecticidas comunes en los jardines de las casas afecta a las abejas nativas? Sí, sí afecta a las abejas nativas, no nos ayuda a que se sigan propagando, y sobre todo una cosa bien importante, a veces nuestras flores, nuestros jardines son un oasis para ellas, son un lugar donde pueden llegar y encontrar algo, refugiarse. Aquí estoy en Nuevo León, tuvimos una helada muy atípica de -6 grados, totalmente atípica, que acabó con la mayor parte de los jardines polinizadores, y la gente está muy preocupada. Ojo, hay que tomar en cuenta una cosa: las abejas no producen miel para nosotros, producen miel para ellas, que nosotros utilizamos como seres humanos. Hemos utilizado ese beneficio para nuestro pan, para embarrarle nuestro pan o para comer cuando tenemos todos, pues, está padre, pero ellas producen precisamente para los meses de invierno, vienen de Europa, las que conocemos normalmente. Entonces, viene una helada y todos, ay, pobrecitas las abejas, ya no van a poder, ya no tienen que comer, hay que ponerles agüita con azúcar. No, digo, lo que mejor que podemos hacer no es ponerles agüita con azúcar, ellos tienen su miel para poder comer. Lo que podemos hacer es poner jardines polinizadores. ¿Qué es esto? Poner asclepias, poner lantanas, poner especies de flores a las cuales llegan, no nomás abejas, sino también mariposas, que sirve de oasis para mariposas, para otro tipo de insectos, las nativas, y colibrís. Entonces, es muy bonito tener flores en nuestra casa, y más si somos visitados por este tipo de insectos. Es la forma en la cual podemos contribuir. Los plaguicidas y todo eso le corresponden ya directamente al sector agropecuario, al sector agrícola, básicamente. Entonces ya es poco lo que nosotros, no, es que no el uso de plaguicidas. Pues sí, pero no lo decidimos nosotros, es muy difícil interactuar, y como dice, así normalmente, comúnmente, para el gozar de la gente, está fuera de nuestro alcance. Lo que sí podemos hacer es contribuir a tener áreas verdes con flores dentro de nuestros espacios. Y le comentaba, este es un espacio muy pequeño donde estoy tomando ahorita la entrevista. Es un espacio muy pequeño en una casa muy pequeña realmente, pero aprovechado con niveles en todos los lugares que se pueda, para tener plantas, para tener un área verde, para tener un lugar donde puedan venir las abejas, las mariposas. De hecho, está lleno de mariposas allá atrás en el patio, está lleno de mariposas ahorita. ¿Por qué? Porque pusimos flores, ayudamos un poquito a que todo esto, si no actuamos a favor de no matarlos, bueno, vamos a actuar a favor de preservarlas, de que lleguen más. ¿Algunas especies de flores que fueran más adecuadas para ayudar a las abejas, a las mariposas? Las lantanas y las asclepias son flores que les gustan bastante, que llegan muchos. Ahí podemos ya poner de todo tipo de flores, pero la lantana y las asclepias es como que la típica, en donde siempre están llegando mariposas y abejas a polinizar. ¿La lavanda? La lavanda puede funcionar, no en todos los lugares se da la lavanda, es un poquito, le decimos roñosa, o sea, no quiere muy bien, no le gusta, quiere mucho sol, requiere poca agua, estamos muy acostumbrados a regar todo, entonces la ponemos en un jardín donde está todo regado, y está regando la lavanda, se nos va a hacer que se nos seque. Y yo, es que no se me dan las plantas. Empieza la gente a preocuparse que son ellos, y no es ellos, es que es requisitosa esa planta para poner el romero, también tiene florecitas. Muchas de las plantas que evitan flor van a servir para nosotros, pero hay algunas que son, ahora sí que como las abejas, más eficientes para la polinización. Maestro Roberto Echevarría, pues le agradecemos mucho esta charla en torno a las abejas, un tema que nos preocupa a muchos, pero que básicamente requiere de información para saber cómo actuar y cómo podemos contribuir. Antes de despedirnos, ¿nos comparte qué libro está leyendo? Ahorita estoy leyendo Loros de México, ¿sí? Historia natural.
Está muy, muy interesante, la verdad. Es un muy buen libro. Y bueno, al igual que las abejas funcionan o sirven para la polinización de los alimentos, los loros sirven para la dispersión de las semillas, la creación de selvas y bosques. Y aquí en México tenemos gran diversidad. Nos compete tener dos tipos de fauna, la que viene del Ártico y la que viene del Ecuador o tropical. Y esto para las abejas nos permite tener 2000 especies de abejas, pero también nos permite tener muchas especies de loros, especies y subespecies. Y bueno, ellos son los mejores reforestadores, ¿sí? de las selvas y de los bosques. Al momento que comen, ya ven que uno le da de comer a un lorito y avienta muchas semillas por todos lados. Bueno, pues esto ayuda mucho a dispersarlo. Lo hacen igual en la naturaleza, es un hábito común y empieza a aventar bastantes semillas por todos lados y eso ayuda a que se siga reforestando. Hermoso tema también del cual vamos a platicar en otra ocasión. Le agradecemos mucho el habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a ustedes, maestra, por la invitación. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.